yo siempre que leo alguna cosa tuya, me gusta cómo te defines, porque te defines como feminista, activista y madre, ¿no? Em, la verdad que compaginar esos tres roles tiene que ser sumamente complicado, em, sobre todo porque cuando una es activista, ¿no? Cuando una dedica tiempo a defender los derechos de X colectivos o a luchar no por una misma, sino por más gente, pues siempre tiene un coste en tiempo, ¿no? Al final son horas que dedicamos fuera de lo que sería nuestro núcleo familiar y siempre tiene un coste, ¿no? Porque es eso, tiempo que dejas de pasar con la familia. Yo no sé cómo lo llevarás tú, yo esto lo llevo regular, la verdad, porque, bueno, al fin y al cabo, pues, tengo 36 años, tengo un niño que con menos de 2 años y, bueno, a las puertas de una campaña electoral, pues que me quita un montón de tiempo. Siempre pienso un poco cómo lo hacen los demás, pero bueno, la verdad es que cuando veo el resto de candidatos veo que son hombres y sobre todo en una franja de edad como muy superior, ¿no? Porque 50, 60 y pico. Y bueno, también esto es un poco reflejo de cómo es la política, por lo menos en la política de primer nivel, en el ayuntamiento de Murcia, que está como muy masculinizada. Entonces yo, la verdad, lo que quería preguntarte es, ¿cuál es tu secreto para poder un poco llevar para adelante estos tres roles? Pues me gusta mucho esa pregunta, te lo voy a complicar un poquito más, Elvira, porque además soy emprendedora y claro, pues junto con mi pareja tenemos una empresa que la tienes que mantener día a día, que ahí no hay vacaciones pagadas, que somos los dos autónomos, entonces siempre se pueden ir complicando. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues intentando buscar un equilibrio que es muy complicado. La verdad que muchas veces yo misma me hago esa pregunta y miro atrás, especialmente en los últimos 2 años, que es el tiempo que tiene mi hija pequeña, y muchas veces no sé ni cómo lo he hecho, pero sí, hay una explicación. Pues la gran mayoría de mi trabajo personal lo he hecho mientras que mi familia dormía, quitándome horas de dormir. Yo, bueno, he padecido de insomnio, así que a las 4 de la mañana en muchas ocasiones esa era mi habitación propia. Era cuando sabía que me podía concentrar, que podía redactar, que podía comenzar unos pensamientos y acabarlos, porque luego en el fragor de la batalla del día a día muchas veces es muy complicado y cuando estás con los peques. Y luego también, pues la otra explicación es gracias al apoyo de mi familia. La realidad es que en Murcia las escuelas infantiles públicas son escasísimas, con lo cual la mayoría de las familias también se ven obligados muchas veces eso, a tirar de abuelos y abuelas, sobre todo, para poder conciliar, porque hay un vacío tremendo en materia de conciliación. No sé cómo vives tú este tema. Yo cuando me tuve que enfrentar, cuando me convertí en mamá y vi cuáles eran los recursos que se destinaban y cuál era la realidad, no daba crédito. Yo te lo juro, me quedé en shock. Es como, bueno, pero que hasta los 3 años de edad yo tengo 16 semanas de baja maternal y después a mí nadie me ayuda. Tú lo has dicho bien, no es tirar de abuela. En mi caso y en muchísimos otros es esclavizar a las abuelas. Tú eres fotógrafa, entre otros múltiples roles, pero muchísima gente te conoce como fotógrafa y bueno, tú eres una persona que además reivindica mucho el papel femenino en el arte y en la cultura. La verdad que si echamos un vistazo a los programas culturales del municipio de Murcia, no solo culturales, a veces también, por ejemplo, deportivos, pues la verdad que hay la presencia de la mujer es algo muy testimonial, ¿no? Son mayoritariamente programaciones y actos hechos, interpretados por hombres. Y, y bueno, yo quería preguntarte un poco que por qué crees que pasa esto y desde luego qué se podría hacer en materia de política municipal para que esto pues cambiara y que las mujeres pues tuviéramos, las trabajadoras de la cultura, pues tuvieran el espacio pues que se merecen dentro de Murcia. Pues bueno, todo lo que dices es cierto. Yo formo parte de una asociación que se llama Ladies Murcia, que llevamos 5 años trabajando para crear en Murcia una red de mujeres que trabajamos en sectores creativos, artísticos y culturales.
porque realmente volvemos, es que yo creo que la palabra es entrevista, tal vez vaya a ser precariedad, porque es que son profesiones que no son sencillas, en la mayoría de los casos somos freelance, autónomas, dependemos de mes a mes, ¿no? de los clientes que tengamos, y hay mucha soledad. Luego también hay una parte muy importante que es que como se nos ha educado y lo que hemos consumido en los medios de comunicación es la parte como del síndrome de la impostora, ¿no? Como que hay ya muchos estudios que dicen que una mujer para poder abarcar un trabajo o sentirse merecedora necesita estar 2 y 3 veces preparada para ese puesto, en diferencia a cómo lo puede eso plantear un hombre. Entonces, pues hay una parte que es una falta de autoestima brutal nuestra, que viene dada por nuestro sistema educativo y por los medios y por todos los estereotipos que estamos consumiendo desde pequeñitas, y luego por otra parte la maternidad también, tú lo sabes bien, Elvira, entra como un tren de alta velocidad en tu vida laboral, y te atraviesa porque en muchos casos es incompatible poder realizar, pues eso, poder maternar en salud, en presencia y poder desarrollar tu carrera profesional. Necesitamos ser nosotras las que contemos ese 51% del mundo que ocupamos y que nos pertenece. Pues tú lo sabes bien, históricamente, incluso la maternidad, los libros de puericultura, los libros de lactancia, están escritos por hombres que nunca han dado teta. El proyecto Vulnerable va sobre violencia obstétrica. Siempre me cuesta entender y siempre pienso si la violencia obstétrica fuera una violencia sufrida por los hombres, si de alguna manera sería tan silenciada, hubiera sido tan silenciada, hubiera supuesto un tabú como supone la violencia obstétrica. En este tema, por ejemplo, yo soy afectada por la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que es bastante común, porque se calcula que 1 de cada 10 mujeres la sufren, aunque la verdad es que las últimas investigaciones dicen que este dato puede ser muchísimo mayor precisamente por los problemas de diagnóstico. Es una enfermedad que además está silenciada, es un tabú, y siempre me viene siempre la misma duda. Si hubiera una enfermedad que fuera sufrida por 1 de cada 10 hombres, ¿sería algo que no conociéramos? ¿Sería algo poco investigado? Y esto pasa un poco con el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaras un poco en qué consiste el proyecto de Vulnerables. Bueno, pues el proyecto de Vulnerables es el resultado de los 10 últimos años de mi vida. Pues eso, hace 10 años estudio fotografía contemporánea y creación. Después de eso, pues yo soy fotógrafa familiar, entonces llevo muchos años observando la maternidad y viendo ese cambio, ¿no? de la mujer en su etapa de gestación al convertirse en mamá. Y bueno, pues todo arranca de mi experiencia en mi primera persona. Yo he dado a luz 2 veces y he vivido una interrupción del embarazo. Y en estas 3 experiencias he encontrado sanitarios, personas profesionales que eran completamente desconocedores tanto de mis necesidades biológicas como mis necesidades psicológicas, ¿no? y afectivas en ese momento. Entonces, luego he ido observando en mi entorno cómo mis amigas, mis familiares, también en los momentos de sus procesos reproductivos, pues han tenido experiencias con mucho dolor, con mucha culpa, con mucha soledad también, y en muchos casos con trauma. A raíz de todo esto yo decido hacer una convocatoria para que mujeres que hubiesen sufrido violencia obstétrica, recoger su testimonio y poder retratarla en el estudio. Esto hace como un añito y medio, y al hacer esta convocatoria la respuesta fue brutal. Recibí en 24 horas más de 100 relatos de España, de fuera de España, cargadísimos de dolor, de trauma, y bueno, tuve que cerrar el formulario porque la verdad que no estaba preparada para sostener tantísimo dolor, y inicié ahí una etapa de documentación, de entrevistarme con profesionales, con psicólogas perinatales, y bueno, pues unos meses después comencé a retratar en el estudio. A día de hoy somos 35 las vulnerables, y bueno, yo considero que esto acaba de empezar. Ahí me gustaría conectarlo también
con algo que es un tabú. Quizás si la violencia obstétrica en general es un tabú, hay algo que es un mayor tabú, que es la interrupción del embarazo, ya te digo, voluntaria o no voluntaria. Bueno, sabes que tú lo conoces bien, ¿no? Que hace unos años, pues, a raíz de un programa de televisión, pues, salió a la luz, pues, una problemática que en realidad llevaba muchos años pasando en Murcia, ¿no? Y es como de alguna manera, todas las mujeres que tenían que interrumpir su embarazo, pues, eran expulsadas del sistema público y serían obligadas a acudir a clínicas privadas, ¿no? Porque, pues, todos los profesionales, pues, se declaraban objetores de conciencia, cuando el sistema público debería estar para protegerlos siempre, ¿no? Mira, Elvira, te quiero hablar de esto porque lo conozco muy bien. Una de las vulnerables es la líder de la plataforma de mujeres expulsadas por la Seguridad Social. Y bueno, pues te quería contar dos cositas. Fue un momento importante porque salió a opinión pública a nivel nacional y hubieron pequeños cambios, que son las interrupciones por incompatibilidad con la vida a partir de la semana 22. Antes enviaban a todas estas mujeres a Madrid a una clínica que la llaman la Casa del Terror, porque tiene unas condiciones súper deficientes y con el riesgo de salud que eso supone. Bueno, y eso, gracias al programa de televisión y a llevar esto al debate público, se ha mejorado. Pero lo cierto es que a mí me consta y lo sé, que en la plataforma de mujeres, es lo que te quería decir, el activismo para las madres es una heroicidad. A día de hoy, la vida, los cuidados, que es algo transversal, que en todas las familias nos toca cuidar a nuestros menores, a nuestros mayores, están sostenidos por la salud física y mental de las mujeres. Claro. Y se aprovechan, y esto es así, no podemos dejar de hacerlo, porque una vez que tú tienes una criatura, el amor que tú sientes por ese pequeño o esa pequeña te hace capaz de vivir sin dormir, sin alimentarte bien. Como has dicho tú antes, que la gente te pregunta, ¿cómo lo haces? Pues renunciando. ¿Cómo llegas a todo? Pues renunciando a muchísimas cosas, renunciando al ocio, renunciando al descanso, renunciando, priorizando y sabiendo que... Tiene un coste, siempre tiene un coste. A mí lo que me queda siempre es que digo, bueno, no lo hago por mí, lo hago por mi hijo, o lo hago por las que no tienen voz o las que están totalmente invisibilizadas. Y si no somos nosotras las que, en el fondo, somos unas privilegiadas, porque yo me considero una privilegiada, y si no somos nosotras las que rompemos moldes, ¿no? Las que rompemos barreras, porque nosotras hemos llegado a romper techos de cristal, ¿no? Y lo hacemos cada día, pero desde el privilegio, ¿no? Porque siempre preocupa por las que están detrás, ¿no? Las que no es romper el techo de cristal, es que no pueden salir de ese suelo pegajoso, ¿no? Si no avanzamos nosotras con lo que viene, con el monstruo que viene de derecha y de ultraderecha, que da muchísimo miedo, que yo tengo muy claro que si eso avanza, vamos a retroceder en derechos, porque lo tengo muy claro, porque lo hemos visto allá donde están. Pues eso digo, lo hago por las que no son las privilegiadas, porque sin duda va a tener un coste muy grande en los próximos años en su vida, ¿no? Da mucho miedo, Elvira. Yo, como decías, cuando supe que mi bebé iba a ser una niña, pues ya antes era feminista y la causa feminista era algo prioritario en mi vida, pero justo en el momento en el que supe que iba a ser niña, como que todo esto cobró una dimensión diferente. Tengo un niño y una niña y es que el feminismo no es solamente derechos que pertenecen y que se nos han negado a las mujeres, es que el feminismo es un avance para toda la sociedad. Es que ahora mismo es la única esperanza, ¿no? Para encontrar una sociedad, un contexto más humano, más empático, más sostenible.